Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio 11 de la página 100, que me dice, tenemos 66 gramos de CO2, de dióxido de carbono. Nos pide cuántos moles de CO2 hay, cuántos moles de oxígeno hay, cuántos átomos de carbono hay, cuántos gramos de oxígeno hay y cuántos gramos de CO2 necesitamos para tener 3 gramos de carbono. Vamos a continuar. De nuevo, aquí tenemos el concepto de mol, que es el que hay que utilizar. El concepto de mol. En este caso me dicen cuántos moles de CO2 hay si partimos de 66 gramos de CO2. Recordad que el mol va o bien con el número de Avogadro para relacionar el número de partículas, 6,022 por 10 a la 23 partículas, o bien con la masa molar o la masa atómica para saber cuántos gramos es un mol de cualquier sustancia. En este caso, si yo calculo la masa molar del CO2, la masa molar del CO2, recordad que es en gramos lo mismo que la masa molecular del CO2. Si nos vamos a la tabla periódica, veremos que la masa atómica del carbono es 12 y la masa atómica del oxígeno es 16. ¿Cuál será la masa molar del carbono? Pues 12 por 1 más 16 por 2. En concreto, 44 gramos por mol. Un mol de CO2 pesa 44 gramos. Vamos entonces con la primera pregunta. Me piden calcular los moles de CO2 que hay. Muy fácil. Partimos de 66 gramos de CO2. Pues ahora yo puedo convertir de gramos de CO2 en moles de CO2 sabiendo cuántos gramos son un mol de CO2. Un mol de CO2 pesa 44 gramos. Pues ya está. ¿Cuántos moles hay de CO2? Pues en concreto 1,5. 1,5 moles de CO2. Y ya está, así de fácil. Nos pide también calcular el número de moles de átomos de oxígeno. Fijaos, cuidado, porque una cosa es el oxígeno como sustancia, que es una sustancia diatómica, es O2, pero aquí me están preguntando por cuántos átomos de oxígeno hay en 1,5 moles de CO2. Pues si partimos de este hecho, porque 66 gramos de CO2 ya hemos demostrado que son 1,5 mol de CO2, pues fijaos, 1,5 moles de CO2. Y ahora, cada mol de CO2, cada mol de esta sustancia llamada dióxido de carbono, ¿cuántos moles de carbono contienen? 1. ¿Cuántos moles de oxígeno contienen? 2. Un mol de CO2 contiene 1 mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Pues vamos como nos preguntan por el oxígeno, vamos a ello. 1 mol de CO2 contiene 2 moles de oxígeno, porque hay un 2 en la fórmula del CO2. Es así de sencillo. Evidentemente, pues 3 moles de átomos de oxígeno. Estos 66 gramos de CO2 son 1,5 mol de CO2 y obviamente 3 moles de oxígeno. ¿Vale? Nos pide ahora calcular el número de átomos de carbono que hay. Pues si partimos, de nuevo vamos a partir ya de aquí del 1,5 mol, 1,5 moles de CO2. Pero fijaos, me piden el número de átomos de carbono. De nuevo aquí vamos a ver la conversión. ¿Cuántos moles hay de carbono por cada mol de CO2? El CO2 es un carbono y 2 oxígenos. Pues obviamente cada entidad CO2 contendrá 1 de carbono, 1 mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Pues 1 mol de CO2 contendrá la misma cantidad de moles, pero de átomos de carbono. Y ahora, si nosotros convertimos de moles de carbono en partículas de carbono, en átomos de carbono, utilizamos el número de Avogadro. 1 mol de carbono contendrá 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Cuánto será eso? Pues 9,033 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y ya está. Veis que con los factores de conversión es muy sencillo obtener los resultados. Sin más que saber que 1 mol son 6,022 por 10 a la 23 cosas
y que un mol pesa en gramos lo mismo que la masa atómica o la masa molecular. Y ya está. Vamos con el apartado D. ¿Cuántos gramos de oxígeno hay? ¿Cuántos gramos de oxígeno hay? Vamos a partir del número de moles de oxígeno que habíamos calculado previamente. 3 moles de oxígeno y vamos a transformarlos en gramos. Aquí necesitamos el número de Avogadro. Un mol de átomos de oxígeno son 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ah, perdón, me pide gramos. No, esto es mucho más sencillo, perdonad, que me he equivocado. Ahora, fijaos, porque yo puedo calcular, puedo transformar de moles en gramos instantáneamente, sin más que saber que un mol de átomos de oxígeno coincide en gramos con la masa atómica del oxígeno. Luego, un mol de oxígeno, ¿cuánto coincide en gramos con el oxígeno? Pues con su masa atómica, 16 gramos de oxígeno. ¿Cuánto será esto? Pues obviamente 48 gramos de oxígeno. 48 gramos del elemento oxígeno, ¿vale? Del átomo oxígeno, vamos. Y por último, en el apartado E, ¿cuántos gramos de CO2 necesitamos para tener 3 gramos de carbono? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Partimos de 3 gramos de carbono, que es lo que me piden. Me piden tener 3 átomos de carbono. 3 gramos de carbono, perdón. 3 gramos de carbono. ¿De cuántos gramos de CO2 debo partir? Vamos a transformarlo en moles. Un mol de carbono, ¿cuánto pesa en gramos? Lo mismo que su masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12. 12 gramos de carbono. Ya tengo moles de carbono. Vamos a ver cuántos moles de CO2 hay por cada mol de carbono. Recordad, un mol de CO2 contiene un carbono y 2 oxígenos. Luego, por cada mol de carbono hay un mol de CO2 también. Un mol de carbono, un mol de CO2. Y ahora, por último, si yo transformo de moles de CO2 en gramos de CO2, ya lo tengo. Un mol de CO2, recordad que coincidía en gramos con la masa molecular del CO2. ¿Cuál es la masa molecular del CO2? Pues 12 del carbono más 16 por 2 del oxígeno, 44 gramos. Un mol de dióxido de carbono son 44 gramos de dióxido de carbono. Por tanto, necesitaré 11 gramos de CO2 para tener 3 gramos de carbono. Y ya está.